Amigos, un saludo fraterno a todos ustedes. Hoy comenzamos el 11.º capítulo de esta serie, encontrándonos ya ante un título como decir ante la tumba de la URSS. En el capítulo anterior hicimos ya un prolegómeno de ese tema, pero llegamos hasta 1960. Hoy día quisiera ver desde ese año hasta 1991, en que fue la disolución de la URSS. Ahora bien, el muerto Stalin en 1953 comenzó por lo que se llamó la era del deshielo, el fin del terror, ¿verdad? El fin de una serie de errores, digamos, sobre todo el culto a la personalidad, el manejo de un solo hombre a todo un país, el más grande de la Tierra. Lo mismo un manejo del Partido Comunista Soviético, que también era pues uno de los más grandes del mundo. Una vez que tenemos el deshielo, comienza a desfilar nombres, pero muy rápidamente, ¿no? Digamos el caso de Brezhnev, el caso de Khrushchev, el caso de Chernenko, y continuaríamos hasta Gorbachev. El tema es que cada uno pues parecía entender el marxismo-leninismo, el materialismo dialéctico histórico, no como una unidad de pensamiento, sino como alguien brillante, alguien muy capaz, que era capaz de entender claramente qué era el método de la economía política. Es decir, hay pues algunas distintas interpretaciones. Y eso es algo que a mí me llama la atención, porque el método es único. ¿Por qué distintas interpretaciones? Parecería ser que en un momento dado no ha habido algo así como una confluencia de criterios para discutir y llegar a acuerdos en cómo aplicarlos en cada caso, en cada país, en cada periodo, en cada circunstancia. Que es algo que parece ser que no hemos entendido claramente. Pero entonces empieza en una época bastante buena para la población, muy segura, muy estable, ¿verdad? En la cual pues, prácticamente nadie puede decir de que haya levantamientos, protestas contra los gobiernos soviéticos de la época. Al contrario, muy interesante que, por ejemplo, llegamos miles de extranjeros a la URSS a estudiar. Hicimos diferentes carreras en los diferentes países que componían a la URSS. Eh, Luego de eso, es interesante notar que en todo este periodo también se anotan logros científicos técnicos enormes, digamos, investigaciones que tienen que ver, digamos, con la carrera espacial. Sale al espacio, en este caso, ya no Gagarin ya le había dado la vuelta al planeta. Y luego vendrá Valentina Tereskova, vendrá Leoni, que cumplirán con otras tareas, con otras misiones, que permitirán que a lo largo de los años siguientes la URSS pueda sembrar de satélites a la Tierra, digamos, con fines de comunicación, ¿verdad? De tal manera que por ese lado el avance es enorme, los avances médicos, farmacéuticos,
La URSS es capaz de vender, digamos, sus logros al mundo. Hay confianza, ¿no? De parte de la OMC, por ejemplo, en que se habla que los logros médicos son enormes. Por otro lado, tendremos los premios Nobel, tendremos también, en este caso, avances en la formación de científicos, millones de científicos por toda la URSS, ¿verdad? Es decir, pues una estabilidad que el mundo le reconocía. Por lo tanto, es un avance enorme el que vive la URSS. Pero por distintas razones, yo todavía no termino de comprenderlas, pero soy honesto cuando digo que, por ejemplo, tenemos situaciones tan ambiguas, absurdas, como haber invadido a Hungría, haber invadido a Checoslovaquia, invadir a Afganistán. Los costos son enormes. Movilizar miles de hombres, armamentos, aviones, etcétera, etcétera, a través de toda Europa. La URSS pagó sola esos costos gigantescos. El haber montado misiles en Cuba direccionados hacia Estados Unidos, hay que ver la película 13 días, como para entender lo que fue eso, ¿no? Estuvimos al borde de la guerra mundial. Fueron días de espanto, sí, 13 días exactamente, hasta que lograron un acuerdo y los norteamericanos retiraron sus propios cohetes en Turquía que apuntaban hacia la URSS. A cambio de esta, retiraba sus cohetes de Cuba. Pero otra vez, el costo de hacer esto era enorme, porque no es que Europa socialista contribuyera, digamos, a semejante aventura. No, no es así. La URSS se embarcó sola en esta aventura. Claro, con el caso de Afganistán, el llamamiento fue hecho por el Partido Comunista para hacer la guerra a los talibanes, pero también los costos se los cargó la Unión Soviética, que también eran enormes. Vayan sumando ustedes la carrera espacial, ¿verdad? Los miles de estudiantes de todo el mundo que fuimos a estudiar a la URSS. Otro costo enorme. Yo tuve 7 años, por ejemplo. Luego de eso, el montaje de misiles en Cuba, la formación de científicos, oigan, son costos enormes que la URSS lo asimilaba sola. Lo mismo la siembra de satélites, ¿verdad? En el espacio. Igual, digamos, las comunicaciones mejoraron en todo el mundo, pero en este caso la pregunta es, ¿y hasta cuándo la URSS puede seguir gastando, invirtiendo tal vez los enormes recursos en todo lo que hemos mencionado? Es enorme ese gasto, esa inversión, considerando que en la URSS nadie ha dicho que hubiese, por ejemplo, mafia. No, no las había. Que hubiese, por ejemplo, contrabando de alcohol. No, no lo había. Que hubiese contrabando de drogas. No, definitivamente no, ¿verdad? Eh, en ese caso, hay que mencionar, me olvidaba, de la inexistencia de paraísos fiscales
dentro de la URSS tampoco había. De tal manera que la URSS tenía un ingreso principal que era pues el producto del trabajo de su gente. Para decirlo así, enfrentábamos para esos años 60, 70, algo así como una lucha entre la plusvalía norteamericana y el plusvalor soviético. Digo plusvalor porque ya las empresas pertenecían al Estado, ¿verdad? La propiedad privada sobre los bienes de producción había desaparecido. En consecuencia, teníamos pues aquí una situación nueva, pero el, el plusvalor no era suficiente, no podía alcanzar a la plusvalía, peor a la especulación norteamericana. Acuérdense que Estados Unidos tenía ya los paraísos fiscales, tenía ya el contrabando de alcohol desde 1920. Más o menos en los mismos años llegaron las mafias, ¿verdad? El tráfico de drogas. No hay que olvidar que, por ejemplo, el escándalo que fue la traída de cadáveres norteamericanos desde la guerra de Vietnam. Y estos venían cargados con fundas de heroína. Es decir, Estados Unidos tenía ingresos colosales, muy, pero muy superiores a los soviéticos. Así, Estados Unidos pudo hacerle la Guerra Fría a la Unión Soviética. Una Guerra Fría que tiene también costos enormes, que Estados Unidos podía solventarlos, pero para Rusia significó lenta pero inexorablemente la quiebra de las empresas del país, con el agravante de que dado que las cosas que se producían en la URSS no tenían elegancia, de por ejemplo Pierre Carrán, o digamos Adidas, o digamos los jeans, Ligue, etcétera, ¿verdad? O los automóviles. En consecuencia, resultó que llegamos a un momento más allá de los años 70 en que se ya podía ver que ni los obreros compraban su propia producción. Llegó un momento en el cual no se vendía como para, por ejemplo, pagar los salarios, pero siendo la empresa propiedad del Estado, este pagaba los salarios. Y ustedes comprenden que el socialismo es superior al capitalismo, debe continuar con lo mejor del capitalismo. Y en este caso lo mejor era pues que las empresas lo hagan tan bien, tan barato, ¿verdad? Que atraiga a la clientela, al público nacional e internacional. Y al vender, que hacía posible, ¿verdad? El pago del salario, la ganancia, los impuestos, el ahorro. Pero en la URSS eso ya no era posible. Es decir, íbamos directamente a la quiebra que llegó unos años más tarde, más los gastos que ya hemos mencionado. La carrera, pues, con certeza, la ganaba Estados Unidos. Pero, repito, con sus malas acciones. Claro, al final de cuentas, en este mundo, la maldad siempre gana. Así entonces, vemos que son dos situaciones que se dan, o tres. Por un lado, la política antisoviética de parte de europeos, norteamericanos, la creación de la OTAN, el funcionamiento de la ONU, que por favor siempre fue una oficina de los Estados Unidos. La ONU hizo lo que Estados Unidos le pedía porque era el país que más aportaba.
Piensen ustedes también el caso más flagrante, terrible, que fue en 1971, en que el presidente Nixon resolvió terminar con la paridad cambiaria del dólar frente al oro. No olvidemos que en los acuerdos de Bretton Woods de 1944 se establecía que el dinero nacional siempre debería estar respaldado por oro. Y a su vez, este oro, como cantidad y calidad, debía estar respaldado por la producción anual del país respectivo. Es decir, había garantías. El oro era el sustento, la garantía del dólar norteamericano. Pero Nixon, al romper esa relación, nos deja un papel moneda que no era nada más que papel impreso. Nada más, un papelito verde, con el cual prácticamente pudo imprimir todo lo que quisiera. Así los préstamos, los aranceles, las multas, a todo el mundo, sin más ni más. Prácticamente Estados Unidos se hizo dueño del mundo desde 1971. Claro, con eso ganaba mucho más. Y por ejemplo, cuando se creó la tarjeta de crédito, eh, el uso de la tarjeta, cualquiera, Visa, Mastercard, o lo que ustedes quieran, siempre implicaba una comisión para las casas emisoras de esas tarjetas, de los bancos. En consecuencia, Estados Unidos tenía ingresos por los distintos lados, no así la URSS. Para colmo, más o menos el año 61, de lo que yo recuerdo, en la URSS se descubre petróleo, y en grandes cantidades, lo que significó enormes ganancias para la URSS. Pero yo no sabría decir exactamente qué pasó con los compañeros comunistas soviéticos, que comenzaron a dilapidar las ganancias petroleras. En lugar de usarlas en inversión, en reinversión, en reorganización de la producción del país y superar sobre todo a Estados Unidos y a Europa. No fue así, no fue así. Y con los compañeros soviéticos pasó lo mismo que pasó luego con los ucranianos. Cuando Ucrania se convirtió en el granero de Europa, la gran productora agrícola, sobre todo mecanizada, caramba, los camaradas ucranianos vieron una fortuna pública. Y lamentablemente, el dinero público es fácil convertirlo en dinero privado. Lo hicieron. Luego, cuando vino la disolución de la URSS, también se hizo presente la mafia ucraniana y robó cuanto pudo. Los soviéticos hicieron más o menos lo mismo. Muchos camaradas, compañeros soviéticos se hicieron dueños de las empresas que eran del Estado, dueños de los territorios, ¿verdad? Dueños de las minas. Es decir, de la noche a la mañana dejaron de ser camaradas y pasaron a ser propietarios. Es decir, la disolución no fue meramente el año 91 como una declaración que aquí aparece, ¿no? Pero el tema verdadero es la disolución interior, primero de la conciencia y segundo de las acciones jurídicas para lograr hacerse de la propiedad pública. Que fue, por ejemplo, que lo que pasó con los millones de apartamentos
que se habían entregado gratuitamente a la población. Ahora comenzó un negociado brutal. Esta venta de los departamentos en todo el territorio soviético. Eso fue una acumulación originaria de capital. Es decir, el partido no tenía ninguna fuerza, ningún ánimo, ninguna resolución para detener esta brutalidad, para detener las invasiones, ¿verdad? Para detener esos gastos bestiales, sin ton, ni son, ni razón. La URSS era una potencia, dejó de serla, una por las acciones norteamericanas desde afuera, lo que tiene que ver con la carrera entre Estados Unidos y la URSS. Otra, la corrupción de eh, la gente del partido. Quisiera contar, por ejemplo, que en los años que yo estuve, se editaban a la semana dos periódicos. El uno que se llamaba Gaceta Literaria, salía una sola vez a la semana, y el otro que se llamaba La Verdad de los Conchamoles. El conchamol, como ustedes sabrán, significa Juventud Comunista. Pues bueno, ahí se denunciaban cosas, ¿no? Se denunciaban detalles, tal vez problemas de racismo, porque lo había. Había, no de una forma tan brutal como que la que existe por acá, por ejemplo, pero sí contra los judíos, contra los uzbecos, los árabes, qué sé yo. Pero además, el tema es que el más importante a destacar es que el periódico que les cuento, La Verdad de los Consomores, un día publica un artículo de una compañera lituana, comunista ella, que viaja a Uzbekistán, si mal no recuerdo, a un congreso, todos jóvenes. Bueno, hablan los jóvenes, participan, discuten, pero la compañera esta se da cuenta que la mayoría de los chicos, miembros de la Juventud Comunista, tienen jeans norteamericanos, tienen zapatos italianos, relojes japoneses, camisas francesas. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Cómo así? ¿Y el dinero para pagar eso? ¿Cuál era el puente de ese tráfico? Nadie lo sabía. Pero este artículo ya fue todo un escándalo. Pues con ese caso estamos no solamente abandonando la producción propia, sino además pues, dedicando nuestros recursos a las grandes fábricas occidentales. Gorbachev tuvo que establecer una ley según la cual era necesario en adelante que la fábrica venda como sea la producción nacional y que esa venta pague los salarios, de manera que el Estado pueda utilizar esos recursos en las tareas que le correspondían, la obra pública, por ejemplo. Pues yo creo que Gorbachev entendió que el primer tema del socialismo es la producción. Pero Gorbachev llegó demasiado tarde. La carrera ya estaba perdida. De manera que la disolución de la URSS el año 91, en diciembre, como regalo de Navidad, esa disolución ya no era sino un papel firmado, ¿no? Porque en realidad la disolución ya había venido antes. El mal manejo de los dineros de petróleo, el mal manejo de las empresas, ¿verdad? Los gastos exorbitantes, digamos,
Hay que recordar también que la URSS ayudó fuertemente a Vietnam cuando fue invadido por los Estados Unidos. ¿Quién ayudó a Vietnam? La Unión Soviética. Con petróleo, un barco semanal de petróleo y otros elementos más, alimentos, por ejemplo, ¿verdad? Y esa ayuda también se la dieron a Cuba. No hay que olvidar que Kennedy, el año 61, también firmó el bloqueo contra Cuba. Fue otra infamia. Pero felizmente la URSS acudió en ayuda. Pero esa ayuda también fue un gasto gigantesco. En suma, hay que ver, pues no, de lado y lado, lo que fue el imperialismo norteamericano, con todos los ingresos enormes que tenía, y los ingresos de la URSS, que en realidad dependían de su trabajo, de sus propios recursos, y que lamentablemente fueron mal utilizados. Creo yo que tal vez, los compañeros comunistas, los camaradas del mundo, no han leído, no han estudiado, no han logrado acuerdos acerca de lo que realmente decía Marx, lo que decía Engels, lo que decía Lenin, lo que decía Trotsky, lo que decía Gramsci. Nos falta todos esos elementos de juicio. Por favor, el marxismo-leninismo no es sino un método, pero hay que aprenderlo. No es tan simple como hacer la revolución. No. Lenin decía, la revolución no se hace, se organiza. 30 años después, Gramsci en su obra La formación de los intelectuales nos dice lo mismo, aunque con otras palabras, ¿verdad? Además, hay situaciones que estudiar, que leer. Por ejemplo, yo quisiera rescatar la lectura de las obras de Milan Kundera. Kundera fue miembro del Partido Comunista Checo y en su obra, sobre todo la que se titula La broma, él nos cuenta qué pensaban realmente los camaradas checos. Quizás no olvidemos, repito, la votación por el Partido Comunista Checo no llegaba al 6%. Es decir, tenemos que conocer estas obras para entender cómo funcionó en cada caso, ¿no? Cómo funcionó en cada país, en cada periodo, cómo se entendió la teoría marxista-leninista. Por favor, es un método. No es una religión, ¿sí? Es simplemente un método que además, como decía Mariátegui, tiene que ser aplicada creadoramente en cada país y en cada periodo. Si no podemos repetir lo que haya hecho Vietnam o Cuba o Checoslovaquia o lo que usted quiera. No, no se puede repetir. Las circunstancias no son las mismas. Por lo tanto, Mariátegui, por ejemplo, apuntaba hacia la industrialización del Perú. Nunca se hizo. Oigan, pero esa es la meta para toda América Latina. Nunca se entendió. Nunca hubo un programa que apunte hacia la industrialización de nuestra América. No ha ocurrido. Todos nosotros seguimos exportando materia prima, recursos naturales. ¿Quién de nosotros exporta bienes de capital? Nadie. Nos hemos quedado.
que cualquiera que leyera a Tolstói, de la Guerra de la Paz, tendría una visión de lo que era Rusia en 1917. Y yo siento a veces que somos muy semejantes, ¿no? Rusia estaba quedada, era un país feudal, era un país analfabeto. Oigan, un ratito. Y nosotros no somos analfabetos. Hoy, 2026. Nosotros leemos, tenemos la intención de aprender, hacemos vida universitaria, realmente. Hemos creado cultura, hacemos cultura. Metimos que nada de eso. Simón Bolívar ya lo decía 200 años atrás. La ignorancia es nuestro peor enemigo. La señora Simone de Beauvoir, esposa de Sartre, lo decía. Más enemigo que la ignorancia es el no deseo de aprender. Exacto. No tener deseo de aprender. Es una razón fundamental para que nosotros nos quedemos botados en el tacho de basura de la historia. Amigos, pónganse a leer. He recomendado varias obras. Aquí me quedo hasta el próximo capítulo. Gracias.